Ya le ¿Ya? dije. Ya empezó a grabar, ¿sí? Sí, señor. Listo. Buenas noches, profesor. Vamos a hacer la entrega correspondiente a la semana 2. Perdón, la entrega correspondiente a la semana 5, la entrega 2. Eh, eh, Evidentemente teníamos que hacer una base de datos para recursos humanos. Y esta es la tabla lógica con la que vamos a empezar. Entonces, mi compañero Rodolfo hace una breve introducción sobre esta tabla lógica. Bueno, pues acá, como se puede observar en la pantalla, tenemos el modelo conceptual de nuestra base de datos, en el cual podemos observar pues, las diferentes tablas y las relaciones que hay entre cada una. Entonces, podemos observar, digamos, por ejemplo, acá en la tabla donde dice poli.países, está relacionada con la tabla poli.ciudades. Entonces, un país contiene muchas ciudades, está relacionada de uno a muchos. En la tabla poli.países, la llave primaria es países. En la tabla poli.ciudades, tenemos que la llave primaria es ciudades, ciudades.pk, y la llave foránea es ciudad, país, ID, la que se observa en la pantalla. Esta a su vez hace referencia de uno a muchos a la tabla que dice poli.localizaciones, pues que son las localizaciones en cada ciudad. Igualmente ahí podemos observar la llave primaria, la que dice localiza ID, y la llave foránea, pues la que dice localizaciones ciudades. Muy bien. Bueno, asimismo tenemos la tabla, esta se relaciona con la tabla polidepartamentos igual de uno a muchos. Entonces, lo que quiere decir que en cada localización tenemos muchos departamentos, tenemos N departamentos. Igualmente, pues tiene sus atributos. El atributo de la llave primaria es la que dice departamento ID, Depto ID, y su llave foránea es la que dice localizaciones. Esta está relacionada con dos tablas, la que dice poli.empleados y la que dice poli.histórico. Pero entonces, en la relación de esta, igual es de uno a muchos. O sea, en cada departamento pues tiene muchos empleados, y en el histórico pues obviamente cuando se retira pues van a quedar muchos históricos. Igualmente, pues ahí podemos observar en la tabla poli.empleados tenemos nuestra llave primaria, que es el que dice MPL-ID, y tenemos dos llaves foráneas, que es la que dice MPL Cargo ID y MPL Departamento ID o Depto ID. Pues como podemos ver, esta se relaciona también con la tabla que dice cargos y con la tabla que dice histórico. Igualmente, la tabla que dice histórico, entonces, se relaciona con la tabla que dice poli.empleados de uno a muchos. No, al contrario, con la tabla poli.empleados se relaciona de uno a muchos con la tabla punto histórico. Y la tabla de polidepartamentos se relaciona de uno a muchos con la tabla punto histórico, y la tabla que dice poli.cargos se relaciona de uno a muchos con poli.histórico. En la tabla poli.cargos observamos que la llave primaria es la que dice cargo ID, y no alcanzo a ver. Bueno, esa no tiene llave foránea. Donde las que tiene llave foránea es la tabla punto polihistórico. Compañero, puedes subirla un poquito, es que no me deja ver ahí en la. Eso, ahí, ya, listo. Entonces, la tabla poli.histórico, nuestra llave primaria es la que dice empties ID. Empties ID.empties cargo ID. Y esta tiene llaves foráneas, porque se relaciona con tres tablas. Entonces, las llaves foráneas que encontramos ahí es la que dice empleados, empleado ID, otra que dice departamentos, y la otra que dice cargos, cargo ID, pues respectivamente con cada una de las tres tablas que se relacionan. Y pues ahí sería como la terminación de la explicación de nuestro modelo conceptual, cómo está relacionado. Ahora Listo, entonces nuestro ya el compañero. diagrama. Sí, nuestro compañero entonces Alejandro, ya explicando un poco el diagrama del modelo lógico, nos va a explicar brevemente entonces
cómo se aplica esto ya con el modelo físico. Entonces, compañero, lo escuchamos. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Me confirman la pantalla? ¿Sí? Sí, señor. Sí, sí. Ok, bueno, entonces, continuando con la explicación del compañero Rodolfo, se procedió como tal al crear el script especificado como tal en la rúbrica en el cual tendrían que crear como tal las tablas para cada, dependiendo al modelo típico que tendríamos actualmente. Entonces, se crea pues con la sintaxis SQL como tal las tablas y se agrega como tal un segmento a la creación en memoria para que realice como tal las inserciones de los registros. Se le agrega como tal un espacio final e inicial para como tal realizar las inserciones de los registros y se le agrega como tal el table display creado en la sección de permisos. Esta configuración aplica para las tablas cargos, ciudades, departamentos, empleados, histórico, localizaciones, países y posteriormente se le agregarán como tal las inserciones a cada una de las tablas, en la cual en la rúbrica especifican 5 registros por cada tabla. Tenemos como tal las inserciones por cada tabla de los 5 registros y posteriormente se creará como tal el índice a cada una de las tablas dadas en el modelo físico que nos expuso anteriormente el compañero, en el cual se especificará como tal el ID del índice de la llave primaria de la tabla y se le agregará como tal al tablespace datos con un rango inicial en memoria del motor Oracle. Esto aplicaría como tal para cada una de las tablas, tanto de cargo, ciudades, departamentos, empleados, histórico, localizaciones y países. Y posteriormente se le agregará los constraints a cada una de las llaves principales de cada una de estas tablas, especificando como siempre el table space. Y se modificarían como tal los constraints a cada una de las tablas creadas anteriormente. En el script de permiso, como anteriormente lo mencioné, se crea como tal el table space dato, que se le agrega como tal un tamaño predefinido y un nombre. ¿Eso qué quiere decir? Que la base de datos utilizará ese espacio en memoria como un área de trabajo en la cual el usuario que se crea tendría como tal el acceso a ese dicho espacio en memoria. Se crea como tal el script de Oracle, se le agrega como tal un usuario con una contraseña y se agrega como tal al table space creado anteriormente, le agrega como tal ese table space temporalmente, se crea la sesión y se le dan todos los permisos al usuario para que pueda realizar las consultas mediante SQL. En el lado izquierdo de mi pantalla, pues aquí vemos ya las tablas creadas del script anteriormente, con sus atributos, en la cual podemos ver mediante la consulta ya los cargos cargados y posteriormente dar la finalización como tal a esta entrega en la cual se cumple con los ítems dados en la rúbrica. Muchísimas gracias. Listo. Creo que finalizamos. Podemos parar la grabación, ¿verdad? Sí, compañero. Gracias, sí.